Yeah, I could go anywhere, never feel alone. I come back Bueno, con to ustedes the aquí en Con place Todo y I Pensini por Globovisión. Gracias por su sintonía, siempre le agradecemos aquí. Y bueno, espero que estos días de diciembre empiecen a ustedes a tener un alivio de algo, porque ya estamos en Navidad, aunque no se ha sentido para nada, para nada. Antes nuestras calles tenían luces, colores, tal, ponían todo en Navidad. Ahorita, bueno, Navidad es que consiga algo barato para comprar. Bueno, tenemos a nuestro amigo Asdrúbal Oliveros, @aoliveros, economista y director. A.R. Oliveres, Arroliveros, pues, economista, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de entrevistarte. ¿Cómo te ha ido? Hola Pedro, vale, todo bien, gracias por invitarme a tu programa, siempre es un placer venir acá a Globovisión y a Con Todo Pensini. Igual para nosotros, Asdrúbal. Lo que pasa es que has tenido unos días bastante Complicado, ajetreados sí, entre sí. la política y la economía, fin de año, tienes Así que es. dar toda la exposición de lo que es el entorno económico, pero ahora también para comer guabinas hay que moverse los pies, así dicen Todo los, claro, ¿no? estás No, y en bueno, y política. también por el país, ¿no? Al final decidí dar ese apoyo por, bueno, un poco por las convicciones y porque creo que el país lo necesita, ¿no? Ahora En tuviste este la opinión momento. pública que está, pero no, Sí, bueno, y es entendible que la gente tenga mucha desconfianza, pero también es importante que la gente entienda que si no es la ruta de la negociación, lo otro es un salto al vacío y al final también es una situación que puede estar mucho peor, porque los países no tocan fondo. Entonces los países de alguna manera siempre pueden entrar en situaciones mucho más críticas. Y eso es un poco lo que buscamos evitar, que no se diga que se hicieron pues todos los intentos que habían para evitarlo, ¿no? claro, que es lo que yo digo, bueno, si van y no traen nada, bueno, todo quedó igual, pero si logran cualquier cosa, mira, está muy bien. Sin embargo, de lo que podemos sacar de conclusión de las reuniones es que el gobierno pide de parte de la oposición reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente y que le eliminen las sanciones, pero estas sanciones no están en manos de la oposición. Totalmente, claro. Y por el otro lado, lo que piden básicamente, bueno, los puntos básicos de liberación de presos políticos y abrir un canal humanitario, pero creo que lo más interesante sería que puede ser el punto de negociación unas elecciones transparentes con un nuevo CNE y elecciones presidenciales. Y el reconocimiento de la Asamblea Nacional El o la reconocimiento de la Asamblea vuelta Nacional. nuevamente de las atribuciones que constitucionalmente tiene la Asamblea Nacional. Sí, esos son los 6 puntos, los 4 de la oposición, los 2 del gobierno, que efectivamente están sobre la mesa. Y por supuesto, el tema de las sanciones que tú mencionas, digamos que es una consecuencia. Es decir, la única manera que la comunidad internacional evalúe el tema de las sanciones, que además es una potestad, porque eso es una decisión soberana de cada país, es que efectivamente sienta que Venezuela, y en específicamente el gobierno del presidente Maduro, entre en una senda de restablecer los canales constitucionales y de vuelta a la democracia. En la medida que eso no se ve, muy difícilmente la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, que han impuesto sanciones a Venezuela, van a hacer entonces una evaluación de estas mismas. Entonces, al final el tema es que la negociación avance, que efectivamente se lleguen a acuerdos, que esos acuerdos se concreten y sean verificables, es lo que puede llevar al tema de la revisión de las sanciones. Antes, muy difícil que eso se dé, ¿no? Sí. Ahora, el hecho que tú hayas estado ahí a mí me pareció excelente porque siempre se llevan negociadores en parte política o empresarios, eso, pero tú representas la parte económica. Hablando ahorita con John Magdaleno, hablábamos que esto puede ser en teoría de juego, como un juego de póker, que tú tienes que adivinar las fortalezas y debilidades del contrincante, igual que ellos de ustedes, y llegar a un punto de negociación. ¿Pudiste percibir algunas de las debilidades que percibe, que tiene el gobierno en este momento? Y si son económicas, ¿cuáles serían? Bueno, mira, obviamente muchos de los temas de la negociación, Pedro, tú sabes que esta es la parte más delicada, se manejan con mucha prudencia, pero más allá del tema de la negociación, efectivamente yo coincido con John, el gobierno tiene de cara al 2018 una restricción externa muy fuerte en términos de flujo de caja, en términos del impacto que en materia de financiamiento le está llevando las sanciones. Prácticamente en este momento todo el sistema de pagos internacionales del Estado venezolano está paralizado, está colapsado, porque bueno, las sanciones, más allá de lo que dice el texto, ha provocado que una gran cantidad de bancos, la gran mayoría de bancos en el mundo, se inhiban de operar con el gobierno venezolano, por temor a represalias o por temor a ser ellos también sancionados, ¿no? Entonces,
yo creo que ese elemento es un punto importante que el gobierno tiene que resolver, no solamente porque de alguna forma necesita obviamente movilizar plata para todo lo que son los pagos, para el servicio de la deuda, sino por dos temas principales. Uno que ya yo lo destacaba John, efectivamente va a una elección presidencial y es muy cuesta arriba, obviamente, por Si más no tiene flujo de poco caja. competitivas que sean esas elecciones, es muy cuesta arriba realizarlo en un ambiente de escasez crónica. Tenemos 3 meses consecutivos en que no se liquidan dólares al sector privado, con lo cual la situación de abastecimiento del primer trimestre de 2018 va a ser muy crítica. Y en segundo lugar, y atado a esto también, por la situación de PDVSA. PDVSA está en una situación de caída de producción, prácticamente parada en lo que son sus contratistas, con grandes dificultades de las llamadas empresas mixtas para operar, y todo esto por diferentes razones, el tema de las sanciones, pero también temas de flujo de caja. Entonces necesita el gobierno de alguna manera Y el control normalizar este tema para tener algo de oxígeno. Entonces eso obviamente está gravitando allí y es parte bueno, de lo que de alguna forma está en juego dentro de la negociación. Y el tema también del control de cambio. Que Sí, claro, el tiene dólar de para- 10 le hace un daño tremendo a la industria petrolera, menos mal que tú lo mencionas, porque es relevante hacer el dato. En este momento, el 73% de las importaciones del país son importaciones del sector público. De ese monto, más de 2/3 son importaciones del sector petrolero. Estamos hablando en número de unos 5.300 millones de dólares. Y esos se contabilizan a tasa de 10. Con lo cual, el impacto en términos de ingresos fiscales para el Estado es muy poco, porque imagínate lo que significa recibir por cada dólar que entregas a PDVSA o que vende PDVSA 10 bolívares por dólar. Entonces tú tienes un proceso donde la inflación está impactando negativamente la situación del gobierno, que lo lleva entonces a tener que recurrir al Banco Central y a tener que monetizar el déficit, Claro, ¿no? pero fíjate que que- impacta temas de inflación y está detrás del ciclo Pero hiperinflacionario. fíjate que la Asamblea Nacional Constituyente quiere proponer una ley para estimular la inversión extranjera. Pero ¿cómo haces tú, inversor extranjero, y sobre todo en estos temas de petróleo y gas natural que está subiendo mucho en Venezuela, para tú traes tus dólares y los vendes a 10 bolívares? Ya en ese instante estás perdiendo una fortuna. No, no porque sola- tú y no para solamente- sacarlo, y si lo puedes sacar por el Claro. control de cambio, o a Eso es lo que 3.500 es- ICOM, o tú sabes a la otra tasa que Eso todo el es mundo lo que te sabe iba que a no se puede decir. decir. Más que incluso meterlo, vamos a suponer que sea un poco suicida en meter el dólar. El problema es una vez que todo el mundo busca hacer una inversión para tener un retorno. Bueno, en un control de cambio tan draconiano como el que tiene Venezuela y sin mecanismos legales para las salidas de dividendos, las empresas en Venezuela tienen prácticamente desde 2012 que no pueden sacar dividendos del país. ¿Cómo haces esa repatriación? Entonces, obviamente eso inhibe el proceso de cualquier inversión en el país, ¿no? Tendrían que darse algunas condiciones. El entorno macro es un factor determinante en términos de los flujos de inversiones. Por eso, ¿quiénes son los principales receptores de inversiones en el mundo? Países que tienen entornos macros muy sanos, que respetan la propiedad, que tienen un entorno institucional de alguna manera bien establecido. Entonces, Y que ven para una Venezuela, oportunidad. más allá de una ley, va a ser muy cuesta arriba Claro. atraer inversiones en un contexto económico tan complicado. Fí- Y te lo pongo en el marco del tema del tema político. También es cuesta arriba que tú traigas o realices alguna inversión cuando tienes un conflicto, digamos, de poder, o mejor dicho, la anulación de un poder por otro, la anulación de la Asamblea Nacional por parte del resto de los poderes, la presencia de una Asamblea Constituyente que no es reconocida por la mayoría de los países del mundo, también hace pensar a cualquier inversionista, bueno, si yo meto eso allí, ¿quién reconoce después eso? ¿Es legal? ¿No es legal? En el futuro me van a expropiar lo que hice o me van a pagar lo que me corresponde. Son dudas válidas que se están haciendo muchos inversores respecto a Venezuela. Ese no es un tema también álgido para la negociación o para el diálogo, donde si se quiere reestructurar la deuda, que por aquí empezó todo ese tema del diálogo, la Asamblea Nacional debería aprobarlo. Eso no es un tema de negociación. Mira, Pedro, muy bueno que lo mencionas. O sea, los temas de negociación están bastante definidos, son los 6 puntos. Y por lo menos en las primeras reuniones, el tema de la deuda
no se ha abordado, ¿no? Entonces, no sabemos si se va a abordar, Oye, obviamente, pero efectivamente no está. El tema son principalmente los 4 planteamientos de la oposición: tema electoral, crisis humanitaria, presos políticos, Asamblea Nacional, y por el lado del gobierno, sanciones y Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos que ir a una pausa, Asdrúbal. Ya regresamos con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica. Globovisión.